voy a hablarles hoy de la tercera cosa que Dios espera de su pueblo. No la espera de aquellos que no son su pueblo, la espera de su pueblo. ¿Y cuál es esa tercera cosa? La bendición de buscar el rostro de Dios. La bendición, diga conmigo, la bendición de buscar el rostro de Dios. Hay una bendición. Si usted va y busca el tener, hay muchas veces esa expectativa. Algunos viajan unos cuantos miles de kilómetros, llegan a un aeropuerto que está aquí muy cerca, viajan después en otro vuelo o en un carro, por irse a tomar la foto con un hombre disfrazado de ratoncito. Y hay una expectativa. Quieren la foto, la fotografía con ese personaje. Pues una expectativa mucho mayor. Y si esto trae alguna satisfacción, y dice, aquí está mi fotografía. Si eso trae alguna satisfacción, mayor satisfacción tiene el buscar el rostro de Dios. Y no estoy diciendo que está en pecado todo aquel que haya hecho eso, sino que estoy comparando. Si hay expectativa para eso, debe haberlo también, para buscar y encontrarse con el rostro de Dios. Y vea, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es un texto que debemos saber de memoria. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Mira lo que Dios está estableciendo. Si se humillan, si oran y buscan mi rostro, pero algo más, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora hay algo interesante acá. Es al pueblo de Dios. Dios no espera que aquel que no le teme se humille. Dios dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo se arrepiente de sus malos caminos, se apartan de sus malos caminos, entonces dice, perdonaré sus pecados. ¿Los pecados de quién? De su pueblo, no los otros pecados. Esos otros pecados pueden seguir provocando tantas cosas. Pero dice, perdonaré sus pecados, y luego dice, sanaré su tierra. Pero vamos a ver dos referencias más y luego entramos rápido a la palabra. Isaías 55, versículo 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Vea lo que dice. ¿Cómo empieza diciendo? Buscad a Jehová. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él. ¿De quién? Del que busca a Jehová. ¿De quién? Del que se arrepiente de sus caminos y de su forma de pensar. De él, dice, tendrá misericordia. De él, no de otros. De él. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y vamos a ir a otra referencia, primera carta del apóstol Pedro, esto está en el Nuevo Testamento, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. También es un texto muy conocido, primera carta de Pedro, el 2 y capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra, más vosotros, y ese más está estableciendo una diferencia a algo que ha mencionado. Dice, más vosotros sois, que dice primero, linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y eso valdría la pena subrayarlo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes. Hay una versión que me gusta y dice para que sirvan de modelo o para que modelen las virtudes, las bendiciones, todo el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el énfasis que hacen los primeros dos textos, las primeras dos referencias, es acerca de buscar el rostro de Dios. Y de eso vamos a aprender un poco esta mañana. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? ¿Alguna vez ha considerado usted o se ha preguntado esto, pero qué es buscar? Porque Dios dice, para que yo te escuche desde el cielo, para que yo perdone tus pecados y para que yo sane tu tierra. Esto significa sanar tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu empresa, tu negocio, todo. Para que yo haga eso, para que yo sane todo eso, debes buscar mi rostro. Pero ¿qué es buscar? ¿Y qué es el rostro de Dios? Son dos palabras o dos vocablos que es importante considerar. En la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se traducen buscar. Hay una que se refiere al interés de poder encontrar algo que se extravió. Pero hay una palabra que reúne una intención mucho más profunda. Y esta es la palabra que se usa en estas dos referencias y en una más que tenemos en el Deuteronomio. Y es una palabra que significa procurar con todo interés. Vea lo que significa eso. Procurar con todo interés, procurar con todas las energías, con toda la voluntad, con toda la perseverancia y todas las emociones. Procurar con todo eso algo que por su significado y por su valor no puede ser sustituido por nada más. Esa es la palabra que se utiliza allí cuando dice, si busca mi rostro. O lo que dice Isaías, buscad a Jehová. Esto significa el procurar con total interés, con todas las energías, con toda la voluntad, con toda la perseverancia, con toda emoción. Procurar algo que por lo que significa y lo que vale no puede ser sustituido por nada más. Ya en el Nuevo Testamento es el mismo concepto que tiene la palabra que usa Jesús cuando narra una parábola acerca de esa mujer que perdió un dracma y buscó y removió todo, porque no había absolutamente nada que sustituyera esa moneda. Una vecina podía quizá prestarle una moneda semejante. Ella podría quizá en algún momento encontrar algo que tuviera el mismo valor metálico que tenía esa moneda. Pero puesto que eso representaba las arras que había recibido de su esposo, eso representaba su futuro, su herencia, de tal forma que no podía falsificarse. Alguien podía decir, mira, para que completes tus monedas te doy esta, pero no tenía el sello, no valía. Ella no podía cobrar su herencia con esa otra moneda. Por eso la buscó intensamente hasta que la encontró. Dice la parábola que narra Jesús, hasta que la encontró. No cejó, no desistió. No se dio por vencida hasta que encontró esa moneda. Y es con esa intensidad que el texto aquí dice que debemos buscar a Dios. Hay otras referencias, si usted quiere anotarlo solamente, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra, mas si desde allí buscares a Jehová, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo afirma aquí, lo hallarás. Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Eso sí, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, sin escatimar, absolutamente
nada. Hace un buen tiempo, alguien se acercó entre semana y me dijo, íbamos a venir el domingo, pero cuando llegamos allá a una rotonda estaba todo tapado y había mucha circulación, y mejor nos regresamos y nos fuimos a otra iglesia que estaba allí. Eso significa, no anhelaban estar. Encontraron el primer impedimento y dijeron, bueno, ¿para qué esforzarnos más? El buscar, como dice aquí, lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso significa que usted propuso, por ejemplo, una mañana, acercarse a un lugar como este, a la oración. Y resulta que cuando usted se despierta, pues algo sucede allí. Y usted siente que su salud está un poco afectada. Y usted dice, pero no importa porque yo me propuse esto. Y cuando usted se levanta, de pronto se encuentra que su vehículo no enciende. Y usted dice, pero no importa porque mi propósito es ir. Y resulta que usted dice, ¿y ahora qué hago? Pues me voy en bicicleta. ¿Y qué pasa? Más adelante la bicicleta se le estalla la llanta y usted dice, pues ¿y ahora me regreso? No, usted dice, pues la dejo escondida por allí, me voy a pie porque tengo dentro de mi corazón una gran pasión por encontrarme con Dios. Pero si cualquier situación le impide a usted buscar a Dios, algunos no lo toman en serio, pero yo sí les hablo en serio acerca de esto. Porque algunas veces dicen, es que me vino visita y yo ya no pude. En nuestro caso, visita que llegue, el día que tenemos algo que hacer con el Señor, se va con nosotros a un encuentro con el Señor. Pero si la primera visita que te llega te impide, entonces no hay pasión. ¿Me explico? No hay interés. Cualquier impedimento que te estorba el buscar y tener esa experiencia con Dios, de alguna manera te está evidenciando, te está poniendo en evidencia que no hay total interés, que no hay total voluntad, que no se quiere hacer un esfuerzo más allá de lo que sea de alguna forma, diríamos, razonable el poder superar. Y el texto dice, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma, entonces lo encontrarás. Eso significa buscar. Y es lo que Dios dice. Si me buscas de esa manera, entonces yo te voy a escuchar, yo te voy a perdonar y voy a sanar tu tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Aunque no esté de acuerdo, diga amén, porque eso es lo que la palabra está enseñando. Ahora, la otra palabra que se menciona allí, cuando dice, si buscan mi rostro, y quiero explicarles algo de esto, la palabra rostro, porque Dios, la Escritura dice que de Dios no se ha visto nunca una imagen de Él, ninguna figura, y siempre que se le atribuye algo relacionado a un cuerpo a Dios, de alguna manera es solamente una forma de poder expresar lo que Dios es. Pero cuando se habla de rostro en la Biblia, número 1, rostro significa la identidad de una persona. Número 2, rostro significa la parte más visible de algo, lo que está expuesto a la vista. El rostro de algo. La tierra, por ejemplo, tiene un rostro. Es lo que se ve, lo más visible. Pero número 3, la palabra rostro también significa aquellas cosas que están bajo la mirada de alguien. Eso es rostro. De manera que cuando hablamos del rostro de Dios, hablamos de la identidad de Dios. Podemos hablar también de lo visible de Dios, su gloria. Su gloria, su esencia no ha sido vista nunca. La palabra dice que a Dios nadie
lo visto jamás. Pero sí, dice la palabra, vimos su gloria, lo visible. Pero también cuando dice lo que está a la vista de alguien, eso también se interpreta o se traduce como rostro. Y consideremos de esta manera, es lo que Dios ve, lo que está delante de Dios, no lo que Él es, lo visible de Él, sino lo que está a la vista de Él. Esto también significa la palabra rostro, y la palabra rostro también se traduce o significa o representa la presencia de una persona. De manera que cuando se habla de buscar el rostro de Dios, no quiere decir que usted debe tener una fotografía de Dios y ver dónde aparece esa fotografía, como algunos hacen, y piensan que ahí apareció la imagen de no sé qué, que la fotografía acá, que en un tonel, que en un montón de cosas. En un pirujo, que allá apareció también. No es eso, no es buscar ese tipo de rostro, es buscar lo que Dios es, su esencia, es buscar lo visible de Dios, su gloria, es buscar aquello que está delante de Dios y es buscar la presencia de Dios. A eso es que el texto está refiriéndose. Y lo que ya hemos visto de esta escritura, el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, el versículo 14, se ha hablado de lo primero que Dios quiere de nosotros, cosas que le agradan a Dios. Y número uno, consideramos que a Dios le agrada la humildad en el corazón de la persona. ¿Y por qué? Porque Dios ama el carácter humilde de las personas. ¿Qué hace la humildad? Nos permite tener acceso a Dios. No voy a volver a enseñar sobre esto, solo lo voy a relacionar para que lleguemos al punto de buscar el rostro de Dios. Si no eres humilde, no puedes buscar el rostro de Dios. Porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero que le da mayor gracia. ¿A quién dice? A los humildes. Esto significa Dios recibe a los humildes, pero a los altivos los rechaza, los ve de lejos. Y enseñamos bastante acerca de la humildad. Pero hay una historia en el Antiguo Testamento que refleja muy claramente lo que es la humildad. Y un día de esto les voy a enseñar sobre ello. Es la historia de una mujer llamada Esther. Hay un libro con ese nombre en el Antiguo Testamento. ¿Quién era esta mujer? Esther era una mujer que había sido llevada, una niña, había sido llevada de muy pequeña como esclava al imperio del rey Asuero. Asuero era el rey del imperio de Media y Persia, un imperio enorme que cubría de alguna manera, si queremos ilustrarlo, cubría toda la tierra, ese imperio. Y ella fue llevada. Esta mujer no tenía una escolaridad lo suficientemente para poder llegar a ser de la casa real, no tenía esa preparación y además era huérfana. Pero llegó el momento cuando la reina en ese entonces llamada Basti, se rebeló a las leyes del reino. Se comportó como una mujer altiva, ¿sí? Soberbia, y se resistió a someterse a la autoridad de ese reino. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el rey y sus consejeros decidieron que nunca más Basti podía entrar al palacio del reino. Su soberbia, su altivez la sacó. Y hay una gran aplicación allí. No estoy enseñando sobre ese texto, solo tomando la historia. Porque Basti representa al pueblo de Israel, que se regía por leyes, pero que se rebeló contra su Dios, contra su Señor. Y entonces buscaron quién podía tomar el lugar. Y uno de los consejeros le dice al rey Asuero, alguien mejor que
que la reina Basti. Interesante eso, ¿no? Alguien mejor. ¿Y qué era lo mejor? Mire, la historia sigue allí. Buscaron cientos, miles de doncellas y las llevaron. Y la palabra dice muy claramente que Esther halló gracia delante del rey. ¿Y por qué halló gracia? Y la Escritura subraya algo muy importante. Dice que todas las otras doncellas pedían de todo para poder impresionar y presentarse delante del rey Asuero. Me imagino que pedían las mejores joyas, arreglos, peinados y todo lo mejor, adornadas de oro, de plata, de diamantes, de todo esto pedían ir adornadas para impresionar al rey. Pero la palabra dice allí, y es lo que quiero hacer énfasis, que Esther no pidió nada. Mire, quiso presentarse como ella era. No buscaba impresionar al rey con lo externo, sino con lo interno. Y la Escritura varias veces dice en ese libro que halló gracia, halló gracia, halló gracia. ¿Qué le permitió tener acceso? Su humildad. Y luego la historia sigue, hubo un decreto que iba a destruir a su familia, a su pueblo, y ella, contra todo pronóstico, diríamos, se presentó sin que el rey la hubiese llamado, y muy claramente las leyes decían que si alguien entraba al patio del rey sin que él le hubiese llamado, debían morir, fuera quien fuera. Pero ella desafió con su humildad y entró. Y de nuevo dice, y halló gracia. Había un decreto que había sido sellado y firmado. Era un decreto de Media y de Persia que no podía ser revocado por nada. Pero esa mujer, con su humildad, entró y lo revocó. Dios ama al humilde, lo exalta. Pero al altivo, dice la palabra, lo ve de lejos, lo aleja. Dice, no quiero nada. No, ¿por qué? Porque la altivez, la soberbia, representa el espíritu de Satanás, que se rebeló contra Dios y dijo, yo voy a ser como Dios. Es más, mi trono va a ser mejor que el de él. Voy a ser mejor que Dios. Y desde entonces Satanás fue echado. Dios ama la humildad. ¿Qué ama Dios? Ama la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el tiempo en el cual conversamos con Dios. ¿Ha leído usted en Hechos capítulo 10 la historia de Cornelio, el centurión de Cesarea de Filipos? El ángel que vino y le habló le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido hasta Dios para memoria. Dios ama la oración. ¿Por qué? Porque es el momento de conversar con Él. Ama la oración. Yo no sé cuántos hijos les guste conversar con sus padres. No sé cuántos hijos. Algunos no les gusta. No les gusta conversar con sus papás. Conversan con sus amigos, con sus amigas, pero no con sus padres. No hay una buena comunicación. Pero Dios no es así. Dios quiere que nosotros como sus hijos conversemos más con Él. La razón por la que muchas veces las mujeres buscan más a Dios en oración, nadie dice amén, pero la estadística dice que las mujeres buscan más a Dios en oración, es porque tienen muchas palabras que no han gastado. Y quieren hablar y hablar y hablar con Dios, y qué bueno, qué bueno. Quieren aprovechar los recursos que tienen y Dios se agrada de eso. A Dios le agrada conversar con sus hijos. Pero ahora la palabra dice que Dios quiere también que busquemos su rostro.
que busquemos su presencia. Si hay algo que Dios disfruta, mis amados, si hay algo que Dios disfruta, es el reunirse con nosotros, el pasar tiempo con nosotros, sus hijos. Eso lo disfruta Dios. Esa es la razón, entendiendo el corazón de Dios. Es que algunas veces me olvido del reloj. Y quiero darle a usted la gran oportunidad de pasar más y más tiempo delante de Dios. Es por eso. Porque, no sé, cuando vivía mi papá natural y lo visitábamos, él no quería que nos viniéramos. Y cuando empezábamos ya, decía, no se vayan, ya se van a ir tan luego. Y Dios es lo mismo, cuando te ve desesperado porque ya es tarde y esto y lo otro, Dios dice, hijo, hija, pero yo quisiera que estuvieras acá más tiempo. Lo hizo con un varón llamado Enoc. Constantemente se reunían. Y un día, dice Génesis, que Enoc caminó con Dios. Dios le dijo, vamos a caminar. Y se fueron a caminar. Y alguien lo ilustró de esta manera y dice, y cuando vieron la hora, tarde, tu casa está muy lejos, la mía está más cerca, ¿por qué no nos vamos mejor a mi casa? Y seguimos conversando allí. Y seguimos compartiendo allí. Y dice la palabra, caminó Enoc con Dios y se fue porque Dios se lo llevó. Disfrutaba tanto. Yo no sé qué tanto tú disfrutas. David, dice la palabra, que tenía un corazón semejante al corazón de Dios. Y David en uno de sus escritos dice, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Y la palabra buscar allí es lo mismo como se los expresé, se los compartí. Y esa buscaré. ¿Y qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Sería muy difícil para algunos que un día el Espíritu dijera, quiero que me celebren todos los días un culto acá. Y entonces piense usted. Y David dice, yo he anhelado eso, porque David lo practicaba todos los días, todos los días, todos los días. Él buscaba la presencia de Dios. ¿Y para qué? Para contemplar la hermosura. Para contemplar la hermosura y recrearme, dice allí, en su templo. Y más adelante, en esa misma palabra, David escribe y dice, el corazón me dice, busca su rostro. Y luego él responde, y yo, Señor, tu rostro busco. Y una alabanza de esas, ¿no? Y a mí me quebranta mucho cuando llega esa parte de la alabanza. Me dices, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Él lo anhela y debe anhelarlo también nuestra alma. Más adelante David escribe y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová iremos. Buscar el rostro de Dios debe tener siempre un propósito en nuestra vida. ¿Cuál es tu propósito al buscar la presencia de Dios? ¿Cuál es tu propósito? Todo lo que se hace tiene siempre un propósito, aunque no esté escrito, aunque no esté claramente expresado, pero todo lo que se hace, absolutamente todo, tiene siempre un propósito. Aunque no lo sepamos, tiene un propósito. Por ejemplo, cuando Jesús vino a este mundo, Él no vino solo porque se cumplió el tiempo. Él no vino solamente porque había algo que venir a hacer de acuerdo a las Escrituras y tenía que cumplirse eso. No, Él tuvo en su corazón un propósito al venir. Y Lucas, el capítulo 19, anótelo. Lucas, el capítulo 19, el versículo 10, dice la palabra. Lucas 19, 10, búsquelo allí.
¿Cómo dice la palabra? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa palabra buscar es la misma que expliqué hace unos minutos. El procurar algo con toda la intensidad, interés, esfuerzo, todo lo que sea necesario. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando buscamos la presencia de Dios, el rostro de Dios, debe haber siempre un propósito bien claro. Les menciono unos 3 solamente. Número 1, nuestro propósito debe ser el reconocer la manifestación de su presencia. Cada vez que entras por esa puerta, a un culto, a un servicio preparado, ofrecido a Dios, tu corazón debe estar expectante, debe estar preparado, esperando el momento cuando se manifieste la presencia de Dios. Es posible que nunca la hayas percibido porque no ha habido propósito en tu corazón. O quizás muchas veces has venido con ese propósito y has sentido ese momento cuando Dios en su presencia, en su gloria, se manifiesta. Ese debe ser un propósito. ¿Qué otro propósito? Disfrutar de ese tiempo. Disfrutar de ese tiempo. Hay iglesias que se reúnen en lugares no cómodos como estos. Iglesias que se reúnen en cuevas, en catacumbas. Iglesias que se reúnen y están expectantes de que en algún momento abran esa puerta, entren los soldados de esa nación y maten a todos los que están allí. Pero aún así hay iglesias que disfrutan ese tiempo. Aunque estén bajo amenaza y persecución, hay iglesias que disfrutan pasar un tiempo con Dios. No sé cuál sea tu propósito y tu sentir. Un propósito al buscar la presencia de Dios debe ser el honrar a Dios con todo lo que se hace. La alabanza, la adoración, las ofrendas, los sacrificios, todo honrar a Dios. Y Jesús vino con el propósito de buscar lo que se había perdido, pero también salvar o restablecer lo que se había perdido. Y Jesús, dice la palabra, que nos preparó. Jesús vino y nos preparó para que podamos nosotros presentarnos delante de Dios, para que tengamos acceso al trono de Dios. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque esto te da acceso a Dios. Y quiero tomar, porque Jesús preparó nuestra vida, para que podamos tener la bendición, experimentar la bendición de entrar a la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. Cristo preparó un camino, Jesús preparó un camino para que a través de Él nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Y vea conmigo, esto sí quiero que lo lea, Hebreos el capítulo 10. Hebreos el número 10. Vamos a leer algunos versículos y luego hacemos una aplicación que es importante esta mañana. Hebreos 10, versículo 19, dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde dice? En el lugar santísimo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Número 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Número 1, dice libertad. Luego dice que tenemos un camino que fue abierto, pero también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No hay excusa entonces. Ahora dice el versículo 22, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y luego sigue explicando algunas cosas. El 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25 termina diciendo, no dejando de congregarnos, no permitiendo que cualquier estorbo, cualquier situación nos impida congregarnos. Cualquier cosa. Resultaba en cierta ocasión que una persona muy cercana y muy amada de nosotros, sus fiestas familiares las programaba el domingo. Pues no podíamos ir a esa fiesta, que nuestro domingo es del Señor. Y que no los vimos y eso lo otro, no podemos. Hágalo en otro día. Dice, algunos tienen por costumbre dejar de congregarse por cualquier cosa. Pero dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que vino Jesús a establecer? Él vino a buscar y salvar el sacerdocio que se había perdido. Él vino a enseñarnos esto. Vino a establecer el reino de Dios, y el reino de Dios, anote usted esto, el reino de Dios es un reino en el cual existe un dominio de reyes y sacerdotes. El reino de Dios tiene que ver con sacerdocio y reinado. Con eso tiene que ver el reino de Dios. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice la palabra, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, que dice, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, a Él sea imperio por los siglos de los siglos. Diga conmigo, amén. Y luego dice Apocalipsis 5, 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Número 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y luego hace este énfasis, y reinaremos. ¿Dónde dice? Sobre la tierra. El ser reyes y sacerdotes son dos funciones que le pertenecen a Dios. La de reyes tiene que ver con su gobierno. Tiene que ver con su gobierno. Hoy debemos ir a marcar nuestro dedo. No sé cuántos deditos están ya marcados. Entonces debemos ir a elegir un gobierno para Guatemala. Pero el gobierno, esta es una democracia, pero el gobierno que viene de Dios, el reino de Dios, es un reino de reyes y sacerdotes. El sacerdocio y el señorío, el dominio, está relacionado con el reino de Dios. He hablado esto ya muchas veces, por eso vamos a ir muy superficialmente sobre ello. Pero usted sabe que todo hombre, y esto incluye a la mujer, todo hombre fue diseñado primeramente. Y después de ser diseñado fue creado. Primero fue diseñado y después fue creado. Pero su diseño es el de dominar. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Lo diseñó a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y luego dice, e hizo Dios al hombre.
a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió. Y luego agrega, y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad, multiplicaos, y agrega, señoread, dominad. El hombre fue creado para dominar, para gobernar. Y esto es lo que significa reino o reinar. Pero no fue creado para dominar a los otros hombres. No fue creado para reinar sobre la humanidad. El hombre fue creado para reinar sobre la creación. ¿Qué significa esto? Dios vio que la creación necesitaba todo lo creado. Eso incluye viento, agua, todo lo creado. Necesitaba de un gobernante. En ese entonces no había hombres, como para decir, había un pueblo y Dios vio que ese pueblo necesitaba un gobernante y entonces, no. La creación necesitaba un gobernante y para eso creó al hombre, para que gobernara lo que había sido creado. Entonces, todo lo que existe necesita del gobierno de Dios. Todo lo que existe necesita del gobierno de Dios. Gobierno representa orden, enseñé la última vez. Entonces, donde hay desorden significa que ahí no ha llegado el reino de Dios. ¿Y qué se necesita allí? Se necesita un hombre o una mujer de reino que vaya y establezca orden. Si tu matrimonio está en desorden es porque no hay allí un reino de Dios que ponga orden. Si tu familia está en desorden, si tus finanzas están en desorden, es porque el orden del reino no ha llegado allí. ¿Qué se necesita? Un hombre o una mujer de reino que lleve orden, que lleve gobierno. Y para eso Dios nos llama a su reino. Para que tomemos el espíritu del reino y ejerzamos entonces gobierno sobre todo lo creado. Por eso Jesús, que trajo lo que se había perdido, necesitan vino. El primer milagro que hizo Jesús, necesitaban vino en esa boda, había agua. Y Jesús, que viene en el poder sobrenatural, aceleró el proceso. Y en unos minutos esa agua se convirtió en vino. El proceso natural lleva años para que el agua se convierta en vino. Tiene que entrar a través de las raíces de la vid, tiene que llegar al fruto de la uva, tiene que tener un proceso para que se convierta en vino. Eso es lo natural y lleva años. Y Jesús, que viene en el poder sobrenatural del reino, en minutos convierte esa agua en vino. ¿Por qué? Porque gobierna sobre ello. Hay una tempestad, Jesús le habla al viento, le habla a las aguas y se calman. ¿Por qué? Porque Él trae orden donde había desorden. Entonces, Dios nos llama al reino a través de Jesús para que entremos en esa dimensión. Somos redimidos del pecado para dos cosas: para servir a Dios en el reino, esto se llama sacerdocio. Y número dos, para gobernar la creación de Dios, y eso se llama reinar, ser rey. Reinar sobre todo, no sobre hombres, reinar sobre las cosas creadas. El reino, entonces, viene a ser el lugar donde Dios quiere que ejerzamos estas dos funciones y tenemos que aprender a hacer correctamente estas dos cosas porque la una no puede existir sin la otra. Fuimos llamados, fuimos escogidos para ser primeramente sacerdotes delante de Dios y luego para poder ejercer un dominio o gobierno como reyes. Para eso fuimos escogidos y fuimos llamados. Y mire esto, voy más rápido. El sacerdocio siempre antecede o precede al reino. Apocalipsis dice, y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Pero Apocalipsis está hablando de la vida regenerada totalmente.
El hombre fue primero rey y después sacerdote en su estado original. Y esto vino a restituir Jesús. Pero a causa del pecado, al hombre se le dio un espacio en el cual debía reinar, debía administrar. Pero a causa del pecado fue sacado de ese territorio. Y ahora, ¿qué necesitaba el hombre? Tener acceso nuevamente a la presencia de Dios. Y para tener acceso a la presencia de Dios se requería de sacerdocio. El sacerdocio es antes del reino. Tal vez los estoy allí enredando un poco, pero se lo digo de esta manera. Para que pueda haber orden y gobierno allí donde se necesita, antes tienes que ser un buen sacerdote de Dios. Mucha gente quiere poder, orden, bendición, prosperidad, pero no son buenos sacerdotes de Dios. Como el hombre fue sacado de la presencia de Dios, necesita regresar primero a la presencia de Dios, y eso es sacerdocio. El pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, ellos de alguna manera, como Dios les había prometido, Dios les dijo, bueno, los voy a sacar de acá, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, hay abundancia de todo, hay prosperidad. Dice la Escritura en Éxodo que ellos tomaron el camino normal, usual, para llegar a ese territorio. Y ellos pensaban, tenemos una herencia, tenemos una tierra prometida, debemos ir y apresurarnos. Ellos pudieron haber llegado en una semana a poseer y reinar en esa tierra prometida. Pero ellos tomaron esa dirección y dicen, no. Dios dice, no, regrésense. No pueden reinar si antes no ejercen un sacerdocio. Y los lleva de regreso y los lleva al monte Sinaí. Porque allí les va a revelar las leyes del sacerdocio. No les está enseñando allí leyes del reino, leyes del sacerdocio. Todo ese tiempo en el monte Sinaí les está enseñando cómo ministrar en la presencia de Dios. Primero tenían, por eso el libro Levíticos significa ingreso o acceso. El libro de Levíticos reúne todas las leyes del sacerdocio. Y ellos tienen que aprender primero a ser sacerdotes. ¿Cuánto tiempo les llevó? 40 años. Les llevó 40 años aprender a ser sacerdote y medio aprendieron a hacerlo. No sabían. Ellos querían dominar. Ellos querían bendición, ellos querían abundancia, querían prosperidad, querían todo el fruto de esa tierra prometida, pero sin aprender a servir a Dios. Y Dios les dice, no, tienen que aprender primero a servirme. Quiero que sean un reino de sacerdotes, dice. Dios mismo se los dio de esa manera, se los reveló de esa manera. ¿Por qué? Porque esto fue el diseño original de Dios. Antes que estas leyes fueran dadas al pueblo de Israel, todo padre de familia era sacerdote en su casa. ¿Quién ofreció sacrificios a Dios después que salieron del arca? ¿Quién lo hizo? Noé, el padre de familia. ¿Quién ofreció sacrificios en la familia de Abraham? ¿Quién lo hizo? Abraham. No lo hicieron sus hijos. El padre era el sacerdote de la casa. Lo mismo hizo Isaac, lo mismo hizo Jacob, cada uno de ellos. Y cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, ¿quién era el encargado de sacrificar el cordero de la Pascua? ¿Quién lo debía hacer? El padre de familia. El sacerdocio debía estar en una cabeza, en la casa. Fue más adelante que Dios ya estableció un linaje de sacerdotes a través de la tribu de Leví. Pero el diseño original de Dios era que
el padre de familia ejerciera sacerdocio en su casa. Y eso vino Jesús a buscar y a salvar. Sacerdocio. El sacerdocio es lo fundamental para que pueda haber gobierno. El sacerdocio y el reinado es dado por Dios. Pero el pueblo de Israel, antes de tener reyes, tuvieron sacerdotes. Antes de los reyes fueron los sacerdotes. Tu sacerdocio delante de Dios es el que te prepara para entonces poder tomar tu lugar de reino, de dominio o de gobierno. Cuando el pueblo de Israel pidió reyes, no les dijo Dios, hagamos una asamblea constituyente, pongan leyes, elijan allí un tribunal supremo electoral para que... No. ¿Quién debía investir al primer rey? ¿Quién lo iba a hacer? El sacerdote. ¿Quién ungió a los reyes? Los sacerdotes. Tu sacerdocio es lo que le da unción a tu gobierno. Si no tienes un buen sacerdocio, no vas a tener un buen gobierno. ¿Me explico? El sacerdocio es primero. ¿Por qué? Porque el sacerdocio nos relaciona con Dios, nos permite servir a Dios. Ahora podemos entonces tomar la unción y venir y ejercer nuestra función de reyes. ¿Sobre qué? Sobre todo sistema y sobre toda la creación. El pueblo de Israel tuvo que aprender primero a servir a Dios, para entonces ir y gobernar sus posesiones, su herencia. Un buen número de cristianos, quizá no estén acá, pero lo debo mencionar, un buen número de cristianos quieren gobernar, quieren tener éxito, quieren prosperar, sin haber aprendido a ministrar a Dios, sin haber aprendido su sacerdocio delante de Dios. Un buen número de cristianos quiere tener éxito en sus actividades personales, en sus empresas, sus negocios, pero han descuidado su servicio a Dios. Y están esforzando, dice, pero si estoy aplicando en los principios y estoy esforzándome en esto, pero no salgo de este bache en el cual he caído porque descuidaste tu ministerio. Ministro, anciano, líder, mentor, lo descuidaste. Tu sacerdocio no está alimentando tu gobierno. ¿Me explico? Si no hay un buen sacerdocio, no puede haber entonces un buen gobierno. La razón por la que fracasan muchos en gobernar es porque han fracasado también en servir a Dios. Han fracasado en su sacerdocio. Por eso al ángel de una de las iglesias en el Apocalipsis se le dice, procura regresar a ese lugar que abandonaste. Podría ser que tu candelero te sea quitado y no tengas más oportunidad. Varón, mujer, si le has dado la espalda a tu servicio a Dios, eso abrió ya una puerta a tu camino al fracaso. Y un día vas a estar hundido totalmente en el fracaso, porque te olvidaste de tu primer amor, de tu servicio a Dios. El sacerdocio tiene que ver con buscar la presencia de Dios, servir a Dios en su presencia, buscar a Dios con un anhelo, con un deseo ferviente en el corazón. ¿Hace cuánto dejaste de sentir eso? ¿Hace cuánto dejaste de amar la presencia de Dios?
¿Hace cuánto que perdiste ese fuego con el cual el Espíritu Santo te invistió? Quizá al principio no faltabas a ninguna reunión, oración, ayunos, tú estabas siempre allí. Hoy quizá pasan semanas y no lo haces. ¿Has pensado que podría ser eso? El motivo, la razón por la que estás atravesando por una crisis y no logras salir de ella. ¿No será que has vuelto tu corazón a dioses falsos, a dioses ajenos, que han capturado tu interés y tu gozo? Y has dejado a Dios solamente como algo más en tu vida. Hay mucho que la palabra nos enseña acerca de esto, pero Jesús es tu mejor ejemplo. Quizá no quieras que yo sea tu ejemplo, o quizá no estés tan dispuesto a que tu líder, tu mentor sea tu ejemplo, pero entonces toma de ejemplo a Jesús. Él vino a esta tierra para ejercer su ministerio sacerdotal. Lo quisieron hacer rey y Jesús dijo, no, este no es mi tiempo. Porque él debía terminar muy bien primero su ministerio sacerdotal. Y cuando él, dice San Juan capítulo 17, le dice al Padre, Padre, ya, la obra que me diste, la terminé. Esto significa mi sacerdocio. Ya lo cumplí. Ahora le dice, ahora ya puedo ser glorificado. Filipenses 2 dice muy claramente, tomó forma de siervo, se humilló. Y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. Para llegar a ser y ejercer su ministerio de rey, tuvo que ser antes sacerdote. ¿Sí? Es el ejemplo que tenemos en Jesús. Solo después de servir como sacerdote aquí en la tierra, entonces él fue recibido allá en lo más alto y se sentó a reinar como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores y el gran sacerdote, sobre todo sacerdocio.